poco todo el planteamiento de que los salubristas cambia su rol de resolver problemas inmediatos de los grupos y la gente, de ese rol que era un poco más paternalista, un rol ahora más de facilitador, pero también de intercesor en los asuntos de salud de la población. Y esto pues se le atribuye a los hacedores de políticas públicas, a los profesionales del campo de la salud, pero obviamente también a los representantes, a los grupos organizados y a los grupos propiamente comunitarios, de que orquesten esfuerzos dirigidos a defender su estado de salud a través de un conjunto de estrategias y actividades que ya se reconocen como parte del marco metodológico y de trabajo en salud pública también, y por supuesto en promoción de la salud dirigida a defender causas sociales, a defender derechos, a defender instancias de cambio, ¿no? En general. Ciertamente, todo este enfoque de políticas públicas favorables a la salud incluye un conjunto de actividades, ¿verdad? No únicamente es legislación al más alto nivel del gobierno, sino que también estamos aquí hablando de que hemos tenido en estos 30 años que operacionalizar este enfoque de las políticas públicas favorables a la salud y trabajarlas no únicamente, como les decía, como legislación y medidas fiscales, sino que trabajar con diversos mecanismos que favorezcan la salud de la población a través de políticas propiamente institucionales, a nivel de los centros de trabajo, a nivel de las universidades. Es también una descentralización de estas estrategias de intervención a nivel de los gobiernos municipales, a través del sector público, privado, comunitario. Es decir, que el marco de aplicación práctica salpica a todas las entidades, no únicamente al más alto nivel de la población. Y las actividades propiamente de políticas públicas incluyen este conjunto de acciones, ¿verdad? Estamos hablando del lobbying, ¿verdad? Del cabildeo, de acercarnos a personas que toman decisiones para convertirnos nosotros en técnicos y asesores al trabajo que ellos realizan. Es propiciar nosotros el trabajo conjunto e intersectorial y fomentar todo lo que tiene que ver con las actividades de salud desde una perspectiva de trabajo colaborativo, intersectorial, un trabajo cooperativo, ¿verdad? Un poco el planteamiento de en la unión está la fuerza y crear un ambiente favorable para el cambio. Por supuesto, incluye consideraciones de capacitación al personal profesional y comunitario, entre muchas otras modalidades de acción. Así que ha sido todo un desafío interesante el de la formulación de políticas públicas favorables a la salud. Obviamente, tenemos cantidad de ejemplos a nivel de los países, todos los esfuerzos que se hacen dirigidos a propiciar oportunidades de recreación para los empleados de organizaciones e industrias. Todas las acciones que se toman dirigidas a que la gente responda de manera responsable ante riesgos, ¿verdad? De los riesgos que tenemos de fatalidad, muerte o de enfermedad. Entonces, aquí viene un punto de discusión que es uno relativo a que hay un sector crítico a la promoción de la salud que ha planteado que en estos últimos 20 años muchos de los países u organizaciones han implantado un conjunto de estrategias de intervención en políticas públicas que son más coercitivas contra la población y con los grupos, ¿no? Y que todo ese ideario
que la salud pública y que la educación para la salud un poco ha estado defendiendo siempre, de que los cambios sean de naturaleza voluntaria, libre de coerción. De alguna forma, estos planteamientos que propone promoción de la salud, en alguna medida, se convierten en unas acciones coercitivas contra la población. Y puede haber toda una discusión por parte de nosotros con relación a eso. La realidad es que, la realidad de vida es que nosotros necesitamos unos aportes por parte de las políticas públicas de país para un poco reorientar lo que es el comportamiento humano general, reorientar lo que son pues las acciones individuales. Y hemos estado dependiendo de todo ello en las últimas décadas. De ahí las políticas públicas relacionadas al uso del cinturón de seguridad en las vías públicas como un mecanismo para reducir fatalidades en accidentes de tránsito, el casco protector para deportes extremos, todo lo que tiene que ver con asiento protector en defensa de los infantes. Fíjense que todas esas medidas son medidas de política pública que se han tenido que adoptar a nivel de los países. Otras políticas públicas están dirigidas y están muy vinculadas a las próximas estrategias de intervención que vamos a discutir. En el caso de centros urbanos con una congestión de tránsito enorme, pues los países han tenido que establecer, me consta que en el caso de Colombia se utiliza, las medidas para el control de los vehículos, ¿verdad? Por unidades familiares, en donde un vehículo se queda guardado por unos días y de esa manera pues tratar de reducir los efectos al ambiente, pero también tratar de reducir la congestión vehicular, etcétera, etcétera. Así que son enfoques de políticas públicas a nivel de los países. Tan reciente como el 2013 y durante estos últimos 3 años ha cobrado muchísima fuerza el enfoque de salud en todas las políticas. Fíjense que es todo una revisión conceptual, ¿verdad? Ahora el enfoque que estamos utilizando es el enfoque de salud en todas las políticas y se plantea como una propuesta salubrista a nivel global, impulsada por la OMS, y la definición que se utiliza es la que tienen en pantalla, ¿verdad? Es un enfoque de política pública a través de sectores que toma en consideración las implicaciones de las decisiones en la salud y en los sistemas de salud de manera sistemática. Y lo que busca son las sinergias y persigue evitar daños con impacto a la salud. Todo ello con el propósito de mejorar la salud de la población y la equidad en salud. Fíjense que en el enfoque de políticas públicas favorables a la salud, que nace con la Carta de Ottawa desde la década del 80 hacia acá, otro de los elementos característicos que no les había mencionado es el relativo a la intersectorialidad. Es decir, es la presentación del discurso y la práctica de que las acciones, la toma de decisiones sea una toma de decisiones compartidas entre todos los sectores sociales, partiendo de la premisa del concepto integrador y holístico de la salud, ¿verdad? Y combatir el pensamiento ya obsoleto de que los asuntos de salud son provincia exclusiva de propiamente los departamentos o los ministerios de salud de los países. Aun cuando nosotros discutamos esto, ¿verdad? Y lo podamos entender, pues en términos prácticos, pues se convierte en un asunto todavía de prioridad, ¿verdad? Porque uno diría, pues es fácil comprender estas propuestas de trabajo, pero sin embargo, en términos prácticos, en muchos de nuestros países los departamentos de salud, los ministerios de salud, siguen tratando de abrazar, por decirlo de alguna manera, todo el poder, ¿verdad?, en la toma de decisiones, en los planes de trabajo, en los planes estratégicos con relación a la salud de la población, y en ocasiones se han convertido hasta en obstáculos para que a nivel de la estructura mayor del sistema político del país
se articulen unas iniciativas de naturaleza intersectorial a nivel nacional. De ahí que en estos últimos 2 años la propia Organización Mundial de la Salud ha tenido que volver a insistir en este enfoque de la salud en todas las políticas. Es un enfoque que se fundamenta socialmente en las obligaciones y en los derechos a la salud. Enfatiza las consecuencias de las políticas públicas en los determinantes de la salud. Y también persigue que se mejore el rendimiento de cuentas de los que toman decisiones y de los responsables de implantar la toma de decisiones. Hay varias referencias, ¿verdad?, que pudiésemos discutir. Aquí hay un libro que se llama Helping All Policies, Seizing Opportunities, Implementing and Policies, etcétera, etcétera. Es un libro que está disponible, promovido por la OMS. Aquí estoy reseñando uno de los capítulos, pero que hay cantidad de libros que están saliendo para destacar todo este enfoque de salud en todas las políticas. Es una intención nuevamente de fomentar el trabajo intersectorial, de fortalecer aquellas acciones a nivel de los países, acciones que puedan ser tomadas a la más alta esfera gubernamental y que desde esas estructuras gubernamentales amplias se orquesten esfuerzos de promoción de la salud a nivel de todo el país. Ha habido muchas estructuras en los últimos años con relación a esta, y siempre hay un caso que reseñamos. La literatura también lo reseña. En el caso del primer mandato de la doctora Bachelet en Chile, no sé si recuerdan o han leído de su famoso proyecto de Vida Chile, que no es otra cosa, de hecho, a nivel de nuestra región, es uno de los modelos más fieles a lo que postulaba promoción de la salud desde sus inicios. En términos de desarrollar una estructura al más alto nivel del sistema político del país, en este caso en Chile, este proyecto de Vida Chile se ubicó justamente bajo la oficina de la Presidencia de la Nación. Y desde allí se tomaban decisiones, se afinaban políticas públicas y se desarrollaban planes estratégicos dirigidos a toda la República de Chile, en distintos órdenes, temas y asuntos asociados a la salud. Y entonces la toma de decisiones se trabajaba de manera coordinada con todos los departamentos o sectores propiamente gubernamentales. Y se hacía todo un trabajo coordinado, ¿verdad?, incluyendo las campañas propiamente de naturaleza preventiva, que entonces le atribuían responsabilidad no únicamente al Ministerio o Departamento de Salud, sino a todos los departamentos gubernamentales para que participaran en el plan, ¿verdad?, de intervención, ya sea ante crisis o ante situaciones propiamente epidemiológicas o endémicas que sufriera el país. Y eso funcionó con relativo éxito por muchos años, ¿verdad? Más recientemente, en muchos de los países lo que han es estructurado lo que le han denominado comisiones nacionales de determinantes sociales de la salud. Y son, pues obviamente, estructuras también ubicadas al más alto nivel de la nación, dirigidas a trabajar la salud desde la perspectiva de la determinación social de la salud. Y entonces son comisiones de trabajo de expertos que orientan a los hacedores de política pública al más alto nivel de la nación para desde allí afrontar los desafíos hacia los determinantes sociales de la salud, pues de una manera más certera, por decirlo de alguna manera, de una manera más efectiva, etcétera, etcétera. Así que todos estos esfuerzos, todas estas estructuras para trabajar con la promoción de la salud a nivel del país, ¿verdad?,
términos de una política pública nacional de promoción de la salud, una política pública realmente transdisciplinaria, intersectorial, pues va a requerir mucha voluntad política, mucho apoyo legal, pero también, ¿verdad? La propia Organización Mundial de la Salud plantea que también se necesitan unos tipos de estructuras que permitan la aplicación práctica de esos enfoques. En el caso de otros países, hay países que cuentan con institutos nacionales, lo equivalente a institutos nacionales de salud pública, que tienen relativa autonomía fiscal y operativa, que no están supeditados a la toma de decisiones políticas, de los cambios políticos administrativos de los gobiernos de nuestros países, que ocurren cada 4 años, cada 6 años, dependiendo del país. Pues esas estructuras, ¿verdad? Pues siguen siendo bien defendidas en la mayoría de los países. Países como Inglaterra, Canadá, pues tienen unas estructuras particulares, cuasi gubernamentales, de apoyo técnico, científico, de asesoría técnica a los gobiernos para que al momento de definir prioridades y establecer planes de acción y de desarrollo a nivel de los países, pues puedan articularse esfuerzos realmente, como postula este movimiento de la salud en todas las políticas, ¿verdad? Y todo este discurso, toda esta práctica sigue muy vigente. De hecho, fue en la 8ª Conferencia Global de Promoción de la Salud, la que se celebró en Helsinki en el 2013, que hubo toda una declaración de intención, ¿verdad? Y un mandato a los países para que se movieran hacia este enfoque de salud en todas las políticas, dándole participación a todos los sectores sociales, públicos, privados, comunitarios, en la toma de decisiones importantes de salud y desarrollo a nivel de los países. Ese documento declaratorio lo pueden revisar, lo pueden conseguir fácilmente porque está en todas las fuentes de referencia, en red, en línea, etc. Bueno, el segundo marco operacional, ¿verdad?, es el del fortalecimiento de las acciones comunitarias y la participación ciudadana. Este ha sido un baluarte de la educación para la salud a través de toda su existencia. De hecho, ha sido la principal, yo diría, herramienta de trabajo, además del trabajo de cambio en comportamiento en salud, ¿verdad? Todas las intervenciones que hacemos a niveles individuales y grupales. Pero este tipo de participación social comunitaria ha sido otra de las estrategias de intervención de la educación para la salud por siempre. ¿Qué hace promoción de la salud? Pues realmente es validar esos postulados y principios del trabajo con la comunidad y la participación social comunitaria de toda una vida. De hecho, la salud pública ha reconocido a la comunidad como su centro de intervención, históricamente, por lo menos a nivel de discurso. Así que promoción de la salud realmente ha contribuido a ampliar el poder y el rol de las comunidades en los asuntos de salud, es decir, acentuar ese rol decisor, de toma de decisiones, no como ente pasivo, sino como ente realmente activo, no como un ente recipiente de servicios exclusivamente, sino como un ente realmente de promotor también del cambio social. Y otros supuestos, ¿verdad?, son los que tienen en pantalla. La promoción de la salud le otorga a la comunidad el poder de participar activamente en los procesos de establecimiento de prioridades, en la toma de decisiones y en la definición y aplicación de los modos y la forma de abordar los asuntos que son prioritarios. Y pues ustedes dirán, pero esto históricamente ha estado. Pues cierto. Lo que pasa es que no hemos avanzado mucho, se ha quedado a un nivel más discursivo. Hoy se postula que
propiciemos más instancias de participación real por parte de los sectores comunitarios. Y ustedes dirán, pues esto no es fácil conseguirlo. Pues miren, yo estoy también en el grupo que entiende, y también voy a utilizar de ejemplo obviamente a mi país, ¿verdad? Porque me siento más cómodo presentando ejemplos de mi país, porque estoy asumiendo responsabilidad por lo que estoy diciendo. En Puerto Rico, los grandes avances en promoción de la salud han estado siendo articulados por las organizaciones no gubernamentales de base comunitaria, por las organizaciones y los grupos de base comunitaria realmente. No han sido necesariamente gestados por las entidades propiamente gubernamentales. Si cada vez que vamos a lidiar con una problemática de salud, todo lo relativo a la burocracia institucional gubernamental, a lo que son las presiones por parte de los sectores de presión social, nos han impedido desde la plataforma de trabajo gubernamental, nos ha impedido avanzar en muchas de las áreas relativas a la promoción de la salud, y esto se ha dado en los órdenes de la educación sexual responsable, se ha dado en términos en las áreas de planificación familiar, en las áreas de lidiar con el problema tan grande que tenemos de adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, han sido las organizaciones de base comunitaria las que, por el hecho de tener esa autonomía política, esa flexibilidad conceptual, metodológica, no subordinada, ¿verdad?, a las políticas por parte del Estado, que han propiciado el establecimiento de acciones programáticas realmente noveles a nivel de país. Y los grandes y preciosos proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables como son las trabajadoras del sexo, los usuarios de drogas intravenosas, las personas sin hogar, todos los grandes proyectos con evidencias de efectividad, de cambio, ¿verdad?, de cambio individual y cambio grupal, cambio social, se han gestado en estas organizaciones de base comunitaria, que, como les digo, con poquísimo presupuesto, con poco personal, pero con un pensamiento bien innovador, pues han logrado articular unas iniciativas extraordinarias a nivel comunitario. Claro, a esto se suma que son entidades que reconocen la fuerza de la propia comunidad y de los líderes comunitarios para involucrarse en las acciones de una manera sostenida, de una manera seria, ¿verdad? Donde estas organizaciones le han otorgado un real poder a estos grupos. Y por tanto, ustedes saben que todos los tratados técnicos, científicos, del trabajo con la comunidad apuntan que en la medida en que la gente se involucre y sean participantes activos en la toma de decisiones de lo que se quiere hacer, en esa misma medida hay más efectividad de las acciones. Las acciones son más duraderas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estamos hablando de que en muchos de nuestros países, yo recuerdo el caso propiamente también de Argentina, con una organización que se conocía como el Comité Argentino de Educación para la Salud de la Población, que también orquestaba iniciativas de educación para la salud a nivel de todo el país y de los grandes centros urbanos de una manera más diligente, más visionaria, y así nos está pasando en la mayoría de los países. El otro planteamiento que hace promoción de la salud o que intenta promoción de la salud, de darle fuerza, es el que tienen en pantalla, donde acentúa la necesidad estamos viviendo en momentos donde la gente tiene acceso a información por todas las vías. Pero eso plantea también un problema, ¿verdad? Plantea un problema de qué información es la que recibe, cuánta calidad tiene esa información, cómo la gente está manejando la información,
cómo la gente está traduciendo esa información que recibe y la traduce para el cambio en sus vidas, en su comportamiento, etcétera, etcétera. Y hay muchos enfoques que hoy día, que son enfoques de educación para la salud también, pero que la literatura los reseña como los enfoques de alfabetización en salud. La literatura se refiere a ellos como health, la literatura inglesa como health literacy. Y hay muchos modelos. Y entonces lo presentan en algunos países del norte, ¿verdad? Como la nueva educación para la salud. Y son enfoques de educación para la salud, pues obviamente que reconocen que vivimos en una dinámica social diferente hace unos años atrás y que el nivel de información que debe estar recibiendo la gente debe ser controlado, debe ser más cuidado, pero que también plantea un sinnúmero de retos para nosotros como facilitadores de los asuntos de educación para la salud, en términos de que las unidades de medida, ¿verdad? Nosotros medir, cómo nosotros trabajar, ¿verdad? Una educación para la salud renovada, que llegue a la población, que reconozca sus necesidades, que atienda sus urgencias, pero que a la vez nosotros también luego podamos evaluar y medir que estamos siendo efectivos en el trabajo que hacemos. Pues hay modelos de alfabetización en salud que postulan una cantidad de esta información que vamos a ver más adelante. El otro enfoque, además del de alfabetización en salud, son los enfoques de apoderamiento o empoderamiento. Nosotros le decimos en Puerto Rico apoderamiento, o en mi escuela. En la traducción de empowerment lo hacemos como apoderamiento, porque es la gente la que se tiene que apoderar. Nosotros no empoderamos a nadie, porque sería una contradicción en sí mismo, ¿no? Entonces, hablamos de apoderamiento, apoderamiento comunitario, es cuando la gente, ¿verdad? reclama unos niveles de participación, reclaman que tienen unos activos, ¿verdad? Que pueden traducir en acciones concretas, reclaman que tienen unos talentos, y entonces la gente asume voluntad en unos momentos dados para reclamar, ejercer, impulsar acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco, como dice la definición, es la adquisición de poder técnico y político de la ciudadanía o la comunidad para actuar en beneficio de su propia salud. Y eso pues también cae dentro de este ideario que ha fortalecido promoción de la salud como parte de la Carta de Ottawa, etcétera, etcétera, y que se ha seguido manteniendo vigente. La tercera es la de creación de ambientes favorables. Saben que aquí nos hemos estado refiriendo históricamente no únicamente a ambiente físico, además de ambiente físico, ¿verdad? De calidad de agua, suelo, tierra, aire, etcétera, que se hace más urgente que nunca. Y todo lo del cambio climático, de hecho, hoy está circulando a nivel de toda la región de la América Latina un pronunciamiento de la OMS y de la OPS, están recogiendo unas firmas y endosos para la propuesta de una declaración que se acaba de escribir en París sobre cambio climático global. Así que este es un asunto que llegó para quedarse, que tenemos que darle muchísima atención, pero que, como todos sabemos, el concepto de promoción de la salud, cuando habla de ambiente, se está refiriendo no únicamente a ese ambiente físico, sino que trabaja la dimensión social, psicológica y recreativa del ambiente. Los entendidos en el campo de la promoción de la salud y los evaluadores de la misma propia Organización Panamericana de la Salud señalan que esta es otra área que ha tenido el mayor desarrollo en nuestra región en los últimos 20 años. Y yo creo que podemos estar de acuerdo con esa aseveración porque ustedes saben que a nivel de todos nuestros países y ciudades se han articulado cantidad de iniciativas de salud urbana, actividades recreativas, deportivas, de esparcimiento,
de defensa de las áreas verdes, y todas estas medidas